Buenos días, gente. Yo soy Latte, su café favorito por un lunes por la mañana. ¡Comencemos! El día de hoy nos encontramos de nuevo en un nuevo episodio de Filosofía y Café, donde hablamos de temas filosóficos de todo su interés a pedido en nuestras redes sociales. Como ya pudieron haber notado, el día de hoy no se encuentra lastimosamente Moca, ya que debido a temas personales no se pudo presentar esta vez. Pero bueno, en el capítulo de hoy hablaremos acerca del libro Arquetipos e Inconsciente Colectivo del autor Carl Gustav Jung. Por supuesto, como es de costumbre, lo relacionaremos con conceptos que hemos visto anteriormente. Para comenzar debemos primero saber sobre el autor, y es que Carl Gustav Jung nació en el mes de julio de 1875 en Kitzbühel, Suiza, en el seno de una familia muy religiosa. Fue un niño retraído y solitario, que atravesó gran parte de su infancia sin poder relacionarse con hermanos o hermanas. En parte por este hecho, acostumbraba a jugar con elementos de la naturaleza y se servía de su imaginación para tejer extravagantes líneas narrativas acerca de todo lo que experimentaba. Sin embargo, las asociaciones mentales insólitas y los simbolismos que poblaban la mente del joven Jung no limitaban su reinado a las horas que éste pasaba despierto. Y es que Jung empezó muy pronto a tener sueños muy vívidos y con una fuerte carga simbólica. Y como era de esperar de alguien que dedicó gran parte de su carrera a estudiar lo onírico, al menos uno de estos sueños lo marcó de por vida. Cuando apenas contaba 3 o 4 años, Jung soñó que descendía por un oscuro agujero rectangular que parecía estar cavado en una pradera. Al llegar al fondo del hoyo, encontró un arco del que pendía una cortina verde que parecía cerrarle el paso. Jung, movido por la curiosidad, apartó la cortina con un brazo para encontrar, al otro lado, algo parecido a la cámara real de un palacio, con techo alto y alfombra roja, que describía un camino hacia un lugar importante. Al final de la alfombra, presidiendo la estancia, un impresionante trono real de gran tamaño, sobre el cual reposaba una criatura extraña, un monstruo con forma de árbol, consistencia de piel humana y sin más rostro que un solo ojo en la parte superior del tronco. La criatura permanecía inmóvil y ni siquiera daba muestras de reaccionar ante su presencia. Y sin embargo Jung tenía la sensación de que en cualquier momento podía ponerse a reptar por el suelo y alcanzarlo rápidamente. En ese momento oyó como su madre gritaba, desde la entrada de la fosa: ¡Míralo! ¡Es el comedor de hombres! En ese momento el puro terror hizo que el pequeño Carl despertase. Muchos años después ofreció una interpretación de este sueño, basado en el simbolismo fálico del dios subterráneo y el del velo verde, que cubre el misterio. Y aunque pueda parecer que experimentar esta especie de pesadilla suponga una experiencia muy desagradable, incluso traumante, pues Jung llegó a considerar que este sueño fue su inicio en el mundo de los misterios, el estudio de la religión y de los símbolos, y el funcionamiento de lo que más adelante sería llamado lo inconsciente por los psicoanalistas. Debido a este sueño, y unido a la gran imaginación y curiosidad que el pequeño Jung sentía hacia temas abstractos, hizo que experimentase cada vez más con las diferentes maneras de acceder a lo divino y a lo oculto, normalmente a través del pensamiento autoinducido. Debido al hecho de que en su familia existiesen tantas personas fuertemente relacionadas con el luteranismo y que su madre tuviese un comportamiento errático que pues parecía no responder del todo a lo que ocurría en el mundo del observable, ya que parecía pasar por episodios de disociación de la realidad, básicamente de alucinaciones, y hizo que naciera en Jung una doble espiritualidad, una que era luterana y otra que se basaba más en ideas relacionadas con el paganismo. Jung empezó a desarrollar una sensibilidad extraordinaria para relacionar entre sí sensaciones e ideas que aparentemente poco tenían en común. Y bueno, esto fue uno de los rasgos bastante característicos que definieron la manera de pensar de Carl Gustav Jung, tal y como lo conocemos en la actualidad, y que pues obviamente lo llevaría a adoptar con facilidad los planteamientos del psicoanálisis. En su periodo universitario, lo cual sería como a sus 20 años, Jung se había convertido en un ávido lector. Se interesaba mucho por temas y encontraba en la lectura un excelente pasatiempo, de manera de que cada vez que saciaba la serie de dudas que le surgían,
pues le volvían a surgir aún más debido a los nuevos conocimientos que adquiría. Y además le interesaba bastante el desarrollarse como una persona en dos sentidos distintos. ¿Cuáles eran esos? Pues los aspectos cotidianos o también sociales y en los temas relacionados con los misterios de la vida. Aquí voy a parar un poco y es para explicarles un poco qué serían los aspectos cotidianos o sociales. El aspecto social o cotidiano, que más adelante lo veremos en base a los arquetipos, que también está relacionado obviamente con los misterios de la vida, es que los aspectos sociales es básicamente lo que tú le muestras al mundo, es cómo tú te comportas hacia los demás, es la máscara básicamente que tú tienes. Y los misterios de la vida se basa básicamente en lo que tú no muestras. ¿A qué me refiero? Son todos esos deseos oscuros, tabús, todo eso lo cual no se habla, que solamente tú puedes ver, tú sabes, tú lo sientes, tú lo piensas, sabes que está ahí, pero lo retienes. Y la verdad es lo que acabo de mencionar va bastante bien con los arquetipos que veremos más adelante. Pero continuando, la lectura le permitió tener materia prima con la que trabajar para hacer progreso en ambos flancos. Pero sus aspiraciones no llegaban a verse satisfechas, nunca, lo cual movía a seguir investigando. Y es que igual, esto hasta ahora no ha demostrado de que Jung era una persona altamente inteligente, con un pensamiento creativo bastante, aunque creo que eso se deja más evidente al pasar de los años, de que tiene un pensamiento creativo tan desarrollado que logra encontrar soluciones, significados a cuestiones a los cuales una persona, se podría decir normal, simplemente diría, por ejemplo, a un sueño no tiene significado, ya es algo insignificante, ¿por qué tendría que buscarle un significado? O simplemente en el tema de las culturas dirían, pero este símbolo simplemente representa esto y en esta otra cultura representa esto otro, ¿para qué buscarles una conexión? Mientras que Jung de cierta manera lograba encontrar esa similitud entre ambos símbolos, en el arte, en los cuentos infantiles, y también logró encontrarle de cierta manera un significado a los sueños, o al menos poder darle un significado y explicar cómo nosotros nos relacionamos con las personas. Para obviamente seguir entendiendo cómo llevó toda esa investigación y también de cierta manera el significado que les dio, el cómo llegó a eso, qué tomó de otros psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras, filósofos que nutrieron su idea. Obviamente tenemos que seguir escuchando su historia, sobre su biografía. Y es que una vez llegada a la edad de ir a la universidad, Jung se decantó por estudiar medicina en la Universidad de Basilea. Y así lo hizo, desde 1894 hasta el año 1900, lo cual son solamente 6 años. Al terminar empezó a trabajar como ayudante en un hospital y poco después decantó por la especialidad de psiquiatría. Ejerciendo en este ámbito, Carl vio cómo era capaz de abordar a través de su propio trabajo los aspectos que le apasionaban: los procesos biológicos, tratados de la medicina y los temas psíquicos e incluso espirituales. Porque recordemos, él tiene una gran fascinación por el tema espiritual y la psiquis humana. Así, desde el año 1900 empezó a ejercer en una institución mental de Zúrich. Si bien la psiquiatría de la que partía Jung para trabajar en la clínica psiquiátrica proponía una visión materialista y reduccionista de la enfermedad mental, nunca renunció a adoptar elementos y formulaciones provenientes del ámbito
temático del espiritismo, la antropología e incluso el estudio del arte. Jung creía que no se podía entender la mente humana renunciando al estudio de los símbolos y su raigambre en la historia de la cultura humana, por lo que no compartía el enfoque de lo que hoy entendemos como psiquiatría. O sea, ¿cuál es ese enfoque? Simplemente que lo ven como una enfermedad. Sí, son enfermedades mentales, como se denominan, pero simplemente un psiquiatra ve síntomas, porque él es un médico, ¿ok? Entonces él simplemente dice, tiene alucinaciones, tiene delirios, tiene esto y tiene lo otro. ¿Qué enfermedad de toda la gama que hay es? Y después de eso te da medicamentos. Y todo, básicamente, toda tu gama, el por qué, el cómo ocurre de cierta manera tu enfermedad, por así decirlo, entender esa enfermedad mental que dicen que tú tienes, la reducen en algo básico, en algo predeterminado. Mientras que Jung quería entender aún mejor la mente humana, diciendo de que se puede entender a esta de mucha mejor manera si estudiamos los símbolos, el arte, la antropología. Y es que él dice que la cultura está muy arraigada en lo que nosotros somos. Y también que pues nunca podríamos renunciar al estudio de esto. Aunque la psiquiatría actual se mantiene en lo que siempre ha sido, mantener y reducir toda lo que se considera enfermedades mentales en algo predeterminado. O sea, si tienes esto, te diagnostican esto. Si tienes lo otro, te diagnostican lo otro. Así que por lo tanto Jung siempre se movió en la tensión entre lo material y lo espiritual. Algo que por supuesto no le ganó pocos enemigos en el mundo académico. Sin embargo, había un investigador de base filosófica materialista que le interesaba de sobremanera, y su nombre era Sigmund Freud, y yo creo que muchos de ustedes lo conocerán, sobre todo porque él fue nuestro mayor. Así que por lo tanto Jung siempre se movió en la tensión entre lo material y lo espiritual, algo que le ganó no pocos enemigos en el mundo académico. Sin embargo, había un investigador de base filosófica materialista que le interesaba de sobremanera, y su nombre era Sigmund Freud, el cual muchos conocemos porque fue bastante famoso, sobre todo por, creo que lo más característico sería el tema de la sexualidad y también el cómo implementó el concepto del inconsciente mental, además del yo y el super yo. Pero bueno, no estamos hoy hablando de Freud, así que continuamos con Carl Jung. Y es que no era de extrañar, dado el papel central que el concepto del inconsciente tiene en la teoría psicoanalítica de Freud. Jung coincidía con el neurólogo en que en el fondo de la psique humana habita un hábito inaccesible por la conciencia, que en última instancia dirige los actos y los pensamientos de las personas, y cuya fuerza se expresa a través de los impulsos primarios. Más o menos a partir de su primer encuentro en Viena, Sigmund Freud se convirtió en una especie de mentor para el joven psiquiatra, que ya se había interesado por el psicoanálisis desde hace unos años. Sin embargo, y aunque los escritos sobre lo inconsciente y los impulsos fascinaban a Jung, no estaba de acuerdo en abordar todo el espectro de los procesos mentales y la psicopatología como si se fundamentase en funciones biológicas. Recordemos de que
Jung pues habla más de la parte espiritual, así que por ende no va a estar tan de acuerdo con el tema de solamente abordarlo por lo biológico. Esto le llevó también, por supuesto, a rechazar la idea de que la causa de la patología mental se encuentra en procesos bloqueados relacionados con la sexualidad humana, lo cual aquí hacemos mención a la llamada teoría sexual de Freud. Por eso, de un modo similar a como le hizo el psicoanalista Erik Erikson, Jung tomó una gran parte de las propuestas del psicoanálisis de Sigmund Freud y le añadió el factor cultural en la ecuación, desplazando el protagonismo de los impulsos sexuales. Jung, sin embargo, fue mucho más allá de lo que las explicaciones materialistas nos podían dar, ya que sus escritos se adentran de lleno en explicaciones con un tono oscurista, orientadas a explicar fenómenos de naturaleza espiritual que suelen abordarse desde la parapsicología y ciertos enfoques de la filosofía. Jung creía que el retrato de la naturaleza de lo inconsciente que había realizado Freud estaba incompleto si no se le añadía un importante factor, el cultural. Sostenía que en la psique de cada persona individual habitaba efectivamente una parte muy importante que puede ser llamada lo inconsciente. Pero para Jung, una parte de este inconsciente es, de hecho, una especie de inconsciente colectivo o memoria colectiva, algo que no pertenece solo al individuo. Antes de continuar con el tema del inconsciente colectivo y los arquetipos, iremos a una pequeña pausa comercial. Espacio publicitario. El auspiciador del día de hoy es nada más y nada menos que nuestro buen amigo Starbucks. Como ya saben, por cada vez que ustedes vayan escalando siendo miembros, pueden optar a nuevos beneficios, además de otros descuentos de Starbucks Coffee. Así como también para los nuevos usuarios, ahora se está dando un pequeño regalo de bienvenida, gracias a Starbucks, en el cual tendrán un 30% de descuento en su segunda café. Así que no olviden hacerse miembros, suscribirse y activar las notificaciones. Muy bien, continuando con esto, el inconsciente colectivo, como el mismo libro lo dice, en resumen en simples puntos, es de naturaleza universal. Tiene contenidos y modos de comportamiento que son los mismos en todas partes y en todos los individuos. Es idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento anímico de la naturaleza suprapersonal. Y a sus contenidos, por supuesto, se le llaman arquetipos. Y es que para explicárselo un poco mejor, esta memoria colectiva está llena de todos aquellos símbolos y elementos de significación recurrentes que la cultura en la que vivimos ha ido tejiendo a lo largo de las generaciones. La memoria colectiva que describe Jung, por tanto, es un elemento que explica las semejanzas entre los mitos y símbolos de todas las culturas que estudió, por muy diferentes entre sí que parecieran ser. Estos elementos recurrentes no existían solo como un fenómeno a estudiar desde la antropología, sino que debían ser abordados por la psicología de la época, ya que las mentes individuales también operan basándose en estos esquemas culturales. Así que de este modo la cultura y el legado cultural que se va transmitiendo de generación en generación permanece más o menos igual con el paso de los siglos, creando una base en la que la psique humana puede erradicar y añadir sobre ella aprendizajes basados en las experiencias individuales de cada uno. Este aprendizaje y la manera en la que se realizan, sin embargo, están condicionados por el sustrato cultural de esta parte inconsciente de la psique. Pues muy bien, chicos, ahí tenemos, se podría decir, la definición del concepto de lo que es y de lo que se caracteriza el inconsciente colectivo. Y ahora pasaremos a los arquetipos. ¿Cómo se originó la idea? Jung creía que para entender el inconsciente debía de llevarse su teorización a un terreno que trascendiera las funciones de un organismo, en este caso el cuerpo humano. Por eso, desde la teoría de Carl Jung se entiende lo inconsciente, que habita en nosotros como una composición de aspectos individuales y colectivos. En esta parte secreta de nuestra mente tiene, por así decirlo, un componente heredado culturalmente, una matriz mental que da forma a nuestra manera de percibir e interpretar las experiencias que nos ocurren como individuos.
Y es que, como ya deben ir entendiendo, los arquetipos son la forma que les da algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados, según Jung. Esto implica que no nos desarrollamos de manera aislada del resto de la sociedad, sino que el contexto cultural nos influye en lo más íntimo, transmitiéndonos esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados. Sin embargo, si centramos la mirada en el individuo, los arquetipos pasan a ser patrones emocionales y de conducta, que tallan nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes y percepciones como un todo con sentido. De alguna manera, para Jung, los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que le da significado a lo que nos pasa. Y es que, ¿cómo se expresan los arquetipos? Los arquetipos de Jung, de alguna forma, patrones de imágenes y símbolos recurrentes que aparecen bajo diferentes formas en todas las culturas y que tienen una vertiente que se hereda de generación en generación. Un arquetipo es una pieza que da forma a una parte de este inconsciente colectivo que es parcialmente heredado. Por definición, dice Jung, estas imágenes son universales y pueden ser reconocidas tanto en manifestaciones culturales de distintas sociedades como en el habla, el comportamiento de las personas y por supuesto en sus sueños. Esto significa que pueden localizarse y aislarse en todo tipo de productos del ser humano, ya que la cultura afecta a todo lo que hacemos incluso sin darnos cuenta. Y es que los arquetipos junguianos son, para ciertos psicoanalistas, aquellos que hacen ciertos roles y funciones aparezcan en productos de la cultura tan distintos como la Odisea y la película Matrix. Por supuesto, la existencia de los arquetipos va mucho más allá de la crítica del arte y habitualmente es utilizada por algunos terapeutas para detectar conflictos internos entre el inconsciente y la parte consciente de la mente. Y ustedes se preguntarán, ¿pero Late, existen tipos de arquetipos? Y yo les puedo decir sí, hay cierta forma de clasificar los distintos arquetipos. Por ejemplo, existen eventos arquetípicos como el nacimiento o la muerte, temas arquetípicos como la creación o la venganza y figuras arquetípicas como el viejo sabio, la virgen, etc. Algunos de los principales arquetipos son Animus y Ánima. El Animus es la vertiente masculina de la personalidad femenina y el Ánima es el arquetipo de lo femenino en la mente del hombre. Ambas están relacionadas con las ideas que se asocian a los roles de género. La madre, para Jung, el arquetipo de la madre nos permite detectar conducta e imágenes relacionadas con la maternidad tal y como la han ido experimentando nuestros ancestros. El arquetipo padre representa para Jung una figura de autoridad que ofrece una guía sobre cómo vivir la vida basándose en su ejemplo. El arquetipo de la persona representa la vertiente de nosotros mismos que queremos compartir con los demás, es decir, nuestra imagen pública. La sombra es a lo contrario de lo que pasó con la persona. La sombra representa todo aquello que nosotros mismos queremos que permanezca en secreto, porque es moralmente reprobable o porque es demasiado íntimo. El héroe es una figura de poder que se caracteriza por luchar contra la sombra, es decir, que mantiene a raya todo aquello que nos debe invadir la esfera social para que el conjunto no se vea perjudicado. Además, el héroe es ignorante, ya que su determinación le lleva a no pararse a reflexionar continuamente acerca de la naturaleza de lo que combate. El papel del sabio es revelarle al héroe el inconsciente colectivo. De algún modo, el arquetipo que recibe el nombre del sabio arroja sobre la senda del héroe. El trickster, no lo puedo pronunciar muy bien. El arquetipo del trickster o el embaucador es aquel que introduce las bromas y la violación de las normas preestablecidas para mostrar hasta qué punto las leyes que explican las cosas son vulnerables. Pónete trampas y paradojas en la senda del héroe. Pero bueno, como han escuchado hasta ahora, los arquetipos están bastante arraigados en nuestra parte emocional y sentimental, la forma en que nos comportamos y cómo pensamos. Así que básicamente se podría decir que la cultura sí nos afecta. El mismo Carl Jung lo ha demostrado, aunque es en base muy teórica, pero si tú te miras o miras a los demás en su día a día, te das cuenta de que la cultura sí nos afecta, ya que a pesar de ser de diferentes países, por ejemplo, Latinoamérica, todos son de diferentes países, diferentes culturas, más tienen un parecido, y es por eso de que se puede decir de que nos confunden en otro lado que miran una cultura. Pero al fin y al cabo, cuando tú miras todas las culturas del mundo y las analizas detenidamente, te das cuenta que todos somos igual de parecidos. Pero a lo que quiero llegar es de que a pesar de que todas las culturas sean parecidas, aunque parezcan diferentes, hay ciertos patrones de comportamiento que todos tenemos iguales o que se semejanzan entre sí. Así como la cultura influye en nuestra manera de hablar,
como también nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentirnos y todo lo demás, hasta nuestra forma de vestirnos. Y es que aunque ustedes digan yo me visto como quiero, yo pienso como quiero, yo soy yo, en realidad tu cultura también te está afectando y determina cómo tú piensas, cómo tú actúas y cómo tú también te vistes, para así dejárselos un poco más claro. Y eso ya sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast y espero que se suscriban y le den a la campanita y le manden muchas fuerzas a Moca, que no pudo estar el día de hoy. Muchas gracias, adiós.